Yo iniciaría rápidamente, además para que sea breve al punto y consagre las ideas que hemos abordado. Primero, recordando el enfoque que tiene el Plan Nacional de Desarrollo sobre trayectorias educativas completas. Creo que fue muy bueno que todos los expositores hicieron referencia a ello. Esto cambia el enfoque de un enfoque de cobertura a un enfoque que va más allá. Recordar las metas que teníamos previo a la pandemia, que son metas bien importantes en materia de deserción y en materia de reducción del analfabetismo, porque aquí recordemos que no solamente estamos trabajando por niños y jóvenes, sino también obviamente por el ciclo de adultos. La línea de base era 3.08 de tasa de deserción en el sistema de preescolar básica y media, la meta del plan de desarrollo 2.7%, la última medición, Andrés, que teníamos el año anterior 2.9%, y en ese escenario nos encontró la pandemia. Entonces creo que de base para esta conversación está el concepto de trayectorias completas y las metas que tenemos de deserción. De acuerdo, ministra. Yo quisiera adicionar que ese concepto de trayectorias educativas completas sobre el cual hemos discutido toda esta mañana implica unas transformaciones profundas en la forma como se planea y se implementa la política pública educativa. Yo quisiera recalcar aquí dos conceptos que usted desde el inicio del gobierno nos ha enfatizado, y es en el concepto de un sistema educativo articulado, armónico, y el concepto de intersectorialidad. En este concepto de intersectorialidad, que ha sido transversal a los tres paneles que desarrollamos, yo quisiera destacar dos ejemplos. Primero, el trabajo que se ha hecho con el Prosperidad Social, con ICBF, con Planeación Nacional, que hemos hecho desde el Ministerio, para identificar esos casos críticos de tránsito hacia la educación primaria. Y por llamar la atención de otro nivel educativo, lo que pasa en la educación media, el trabajo que hemos desarrollado con el Ministerio de las Tecnologías de la Información, por desarrollar unos currículos pertinentes a este sector, al sector de las tecnologías de la información, y por mirar eso, tratar de romper esos cuellos de botella para la vinculación laboral de los estudiantes en los territorios. En ese sentido, ministra, a partir de esos dos temas, me parece también importante destacar desde su perspectiva cuáles señalaría usted como esos temas, como esos programas, como esas iniciativas que han ayudado a romper esa segmentación en el sistema y la iniciativa tan importante de la intersectorialidad. Gracias, Andrés. Entonces, comenzaría por recoger las ideas, incluso que fueron discutidas en los paneles subsiguientes a nuestra primera intervención, y es las estrategias de acogida, bienestar y permanencia. Recordar que aquí estamos hablando de transporte escolar, de alimentación escolar, de seguimiento, de tutorías, de búsqueda activa, de una relación, como bien dice Andrés, intersectorial. Partiendo de esta premisa, doy algunos ejemplos, Andrés, de un caso específico de trabajo con otro sector. Resalto y agradezco el trabajo, por ejemplo, con el Ministerio de Transporte, que dio pie al decreto 746 de este año, que por primera vez habilita zonas escolares en la ruralidad y distintos medios de transporte que, obviamente, dando las garantías de seguridad, se acompasan de la realidad que necesita el territorio, desde la contratación hasta para reducir los tiempos. Este es un ejemplo muy concreto. Y para hablar de la trayectoria misma, resaltaría un trabajo que viene adelantando la viceministra, las áreas de calidad, los secretarios de educación, los líderes de calidad y rectores, y es alrededor del PTA. Recordemos que se recibió un premio, yo diría que más un reconocimiento a 9 años de trabajo alrededor del PTA. ¿Dónde vino el cambio para traducir este concepto de trayectoria que lideró la viceministra? Que inicia, Andrés, desde educación inicial, y ahí comenzamos a ver cómo vamos ligando alrededor de los subsectores, mucho foco en aprendizajes, digamos, redoblar esfuerzos en aprendizaje y liderazgo, y en el nivel de media, que también es otro de los niveles que siempre tiene que tener una importancia en los planes de permanencia, cómo fortalecer las competencias básicas y socioemocionales, además del trabajo que se viene haciendo en torno a doble titulación. ¿Y por qué fortalecer esas competencias? Porque cuando miramos las causales, tanto de no ingreso a educación superior o de deserción en educación superior, vemos que la vulnerabilidad académica explica gran parte de ellas. Entonces, si ven, es una aproximación desde la definición misma de acogida, bienestar, permanencia, pero de ligarlo a los propósitos de calidad. De acuerdo, ministra. Y yo creo que ese concepto de intersectorialidad
también llama a otro que usted ha recalcado varias veces en estos años que he tenido la fortuna de acompañarle, y es el tema de trabajar en equipo. Y en ese concepto de trabajar en equipo y en la garantía integral del derecho a la educación, es claro que el Estado tiene un rol muy claro y muy preciso y que está consagrado en la ley, pero hay un concepto también de corresponsabilidad donde las familias también son muy responsables del ejercicio pleno de este derecho. Y el ministerio en estos años ha avanzado de manera muy significativa en brindarnos herramientas a nosotros como padres para poder involucrarnos de manera más decidida en los procesos educativos de nuestros hijos. Este tema de la familia, creo que cómo responde a esa multicausalidad del fenómeno de la deserción, ministra, de ahí que hay factores personales, institucionales, socioeconómicos, que limitan la permanencia escolar. Y ya entrando a los temas de pandemia y de la actual coyuntura, me interesaría, ministra, que usted resaltara cuáles son esas medidas que hemos desarrollado, que usted ha liderado desde el ministerio, para, por un lado, prevenir la deserción y una vez ocurre la deserción, ayudar a mitigarla. Bueno, yo creo que como pudieron exponer varios de los compañeros de los paneles, es un conjunto de medidas que pasan primero por un abordaje intersectorial. Mencionábamos DPS, ICBF, secretarías de educación, los planes de búsqueda activa, el acompañamiento que la viceministra y su grupo técnico ha hecho en 20 grupos donde están como dividido el trabajo por zonas del país. Ya están los grupos listos para el proceso no solamente de identificación, de apoyo y de matrícula en el sistema, sino también de programas complementarios. Y a eso me refiero con el Fondo Solidario por la Educación, con líneas en todos los niveles de formación, jardines, colegios, formación para el trabajo, plan de alivios y CETEX y educación superior. Ven que están toda la trayectoria. Contarles a quienes nos acompañan que este Fondo Solidario continúa en el primer semestre del 2021, al igual que las medidas complementarias que ha tomado también el DPS de estas transferencias condicionadas que nos contaban hace unas horas, el comienzo de la mañana, y recordar que evidentemente pues hay desafíos claramente en el país en materia de conectividad. Ya ahorita pasaremos a hablar de ello, pero que en el entretanto se han puesto a disposición contenidos, plataformas, trabajo en televisión, trabajo en radio. Siempre solemos decir en los foros académicos en el tema de pandemia que estos medios llegaron para quedarse como un complemento al sistema educativo y obviamente pues ya hablaremos también del desafío de fortalecer la conectividad. Y yo diría, Andrés, como lo mencioné en la mañana, el papel también muy diferenciador de cada maestro haciendo lo propio con una conversación con el proyecto que tú mencionabas anteriormente, que es la Alianza Familia Escuela, que era un gran desafío para el sistema educativo colombiano y que lo que hizo la pandemia fue propiciar, claro, de una forma muy rápida, muy abrupta, y agradecemos el trabajo inmenso que han hecho los padres de familia, esta conversación que va más allá solo del logro educativo y que permite entender el entorno familiar, las condiciones, los estilos de aprendizaje, todos los temas que complementan la formación integral y que pueden, digamos, hacer sentir no solamente más feliz a niño en el sistema, sino sentirse más reconocido. Entonces, creería yo que allí he mencionado las medidas más importantes y un agradecimiento también acá a todo el equipo del Viceministerio de Preescolar Básica y Media, la vice, sus directoras y Solindira, que estaba en el panel anterior, que dirige el área de cobertura, que han tenido que afrontar con todos los actores del sector este momento. Ministra, ya hay empiezan a salir algunos datos, algunas estadísticas que señalan la efectividad de estas estrategias. El día de ayer, por ejemplo, usted esta mañana en su intervención hizo mención a la encuesta de pulso social del DANE, que se aplica en 23 ciudades y áreas metropolitanas y que encuesta a más de 15.000 jefes de hogar. Los datos de ayer mostraban, aquí los estoy revisando, que en el 84% de los hogares, después de que cerraron los colegios y las escuelas, han continuado los procesos educativos y de aprendizaje. Y entre agosto y septiembre, entre los dos últimos cortes, los dos últimos meses, el porcentaje que no continuó bajó del 4.5 al 4.1%. Sin embargo, también esta encuesta, los datos que mostró ayer el DANE, señalan que hay dos tipos de dificultades. Una, los hogares tienen dificultades para acceder a dispositivos, a computadores,
y también dificultades para conexión a Internet. Sin duda alguna, ministra, allí hay algunos cuellos de botella todavía por atender, y creo que cuando yo la escuchaba usted mencionar algunos comentarios de los asistentes en los territorios, mencionaban en particular ese tema de la conectividad. ¿Qué opina sobre esos cuellos de botella, ministra? Correcto, Andrés, pero yo además arrancaría por compartir con nuestros compañeros de foro que hay que ser muy cuidadoso en analizar la información del DANE. Me imagino que has visto, Andrés, de pronto unos titulares que no tienen nada que ver con la realidad de la cifra y que lo que hacen es mandar señales equivocadas al sector. La cifra a la que tú te has referido es la de pulso social. Esta cifra, recordemos que entrevistan a jefes de hogar, tiene una representatividad nacional, cubre por rango etario, distinto a la pregunta de la gran encuesta de hogares, entendiendo la intencionalidad. Pulso busca medir consecuencias de pandemia para ilustrar la política pública y mandarnos señales. Bien mencionas tú que de agosto a la última medición bajamos de una supuesta, digamos, deserción medida como que los jefes de hogar reportan que su hijo no Ujú. se encuentra en casa, de 4,5 a 4. Recordemos que esta respuesta de los jefes de hogar se contrasta con el CIMAT, sistema de matrícula que mencionábamos, donde hay un reporte al momento de retirados de 102.880 que se sigue nutriendo y que obviamente es la información clave para que las secretarías hagan sus planes de permanencia. Y recordar que la pregunta de la gran encuesta de hogares era justamente referida a mirar pues lo que la decisión del gobierno se tomó como se ha honrado, es decir, que los estudiantes no estaban presencialmente, pero seguían con la educación en casa. Entonces quería hacer esta claridad porque esas son las cifras del sistema, claramente son importantes. Cada niño que está por fuera del sistema requiere todo nuestro apoyo, pero es importante también dejar ver que al momento estas cifras representan un 1,1% y a nivel de la respuesta de jefes de hogar un 4%. Si nos vamos a la respuesta de los jefes de hogar de Pulso País, vemos que ellos señalan muy bien dos cuellos de botella y yo creo que los dos cuellos de botella, uno está asociado obviamente con la conectividad y otro está asociado también con esa sincronía en el proceso educativo que depende si estamos en un proceso rural y urbano. Y yo creería que allí hay dos grandes desafíos. Primero, el trabajo con la ministra Karen, la ministra TIC, que va a generar que en noviembre se adjudique un proceso de conectividad por 10 años. Recordemos que los procesos más largos que se han hecho son por 4 o 3 años. Esto es un proceso a 10 años para más de 10.000 escuelas. Con ello, más los recursos obviamente que sumamos de conectividad del SGP, más los recursos que suma la entidad territorial, más los recursos de regalías, esperamos dar un salto importante sin desconocer que siempre en paralelo tenemos que tener obviamente alternativas para todo el sistema. Y aquí introduzco, Andrés, la importancia justamente por eso de poder entre todos hacer un proceso gradual, progresivo y seguro. Mencionaba esta mañana una estadística importante que el 55% de las sedes son sedes con menos de 50 niños. Mencionaba que ya 40 secretarías de educación han iniciado este plan de alternancia, que ya se han girado los recursos a las secretarías de educación, un primer giro para comprar todos los elementos y en la medida en que se van reportando los planes de alternancia que deben estar terminados el día 8 de noviembre, vienen los giros consecuentes para que tengamos los protocolos, para que lo hagamos de la mano de salud, cuidando a la comunidad docente, cuidando a los niños y a los jóvenes, pero recuperando, Andrés, estos espacios de presencialidad, sobre todo cuando miramos la ruralidad, nos damos cuenta que activar el proceso educativo es supremamente importante, porque aquí la deserción no es solamente por motivos económicos de afectación de la familia, realmente es por esa falta de pronto de sincronía y de hacer del proceso educativo un proceso que reconecte a los niños con el aprendizaje y esa oportunidad la ofrece la alternancia, esa oportunidad la ofrece el sistema de evaluar para avanzar que lanzábamos hace 2 semanas para cuando retomamos estos espacios, entender dónde están estas brechas de aprendizaje y adicionalmente contarles que también finalizando el año la ministra Karen hará una siguiente entrega. Entregamos en el mes de mayo más de 83.000 equipos de cómputo, va a ser una siguiente entrega de computadores, dispositivos telefónicos, tabletas en las regiones que se suma al esfuerzo que también vienen haciendo alcaldes y gobernadores y a continuar y afianzar la franja también de televisión y radio como una franja complementaria importante.
De acuerdo, ministra. Esos datos son contrastados periódicamente. Nosotros en el ministerio nos reunimos en un comité de deserción que creamos, en el cual participan los dos viceministerios, y efectivamente le hacemos un seguimiento mensual a cómo vamos en matrícula, cómo vamos a cerrar matrícula este año y cómo vamos en la deserción, en lo que está ocurriendo en el año y también en el tránsito entre un año y otro. Y efectivamente, en este momento, la matrícula al mes de agosto, sin contar la educación de adultos, estábamos, para dar el dato exacto, en 9.395.018 estudiantes. Esta cifra incluso es 7.000, eh, es superior a la cifra que teníamos el año pasado, al mismo mes, en 7.000 estudiantes. Sabemos que para el cierre de la matrícula en el total vamos a estar por debajo del total del año anterior, pero esto obedece a que desde marzo, cuando se despidió la directiva correspondiente, se privilegiaron los recursos de educación para la atención de la población en edad escolar. Entonces, esa es una estadística importante tener en el radar. Y la segunda es la que usted dio de deserción, que es un dato que es preliminar, que vamos a ir consolidando en el transcurso del año, pero que nos muestra también que hemos tenido pues una efectividad en las estrategias de prevención y mitigación. Pero desde la perspectiva del sistema, ministra, y desde las trayectorias, estas cifras no solo están disponibles para educación preescolar básica y media. En superior también se ha desarrollado una estrategia específica para contar con información oportuna de lo que está sucediendo en el segundo semestre del año. Entonces quisiera que nos contara, por favor, ministra, qué es lo que están mostrando estas cifras en educación superior. Perfecto, Andrés. Tal vez en los conversatorios de esta mañana no alcanzamos a hablar muy detalladamente de educación superior, pero sabemos con la vice y Solintira que este foro tendrá una segunda parte y miraremos allí de pronto mayor información, pero contarles que obviamente habían expectativas de cómo podía afectar la coyuntura económica, el ingreso a educación superior y obviamente la tasa de deserción de educación superior. Entonces, contarles que se hicieron varias encuestas y la última, la de septiembre, que permite contar con el 95% de la matrícula total de educación superior, nos da dos resultados. El primero es el agregado entre públicas y privadas, que la respuesta de las CIES nos da que más del 70% de ellas respondieron que la deserción fue menor al 10%. Para contextualizar a quienes nos acompañan, una tasa de esa índole entre 10 y 11% ha sido una tasa, digamos que en los últimos años se ha visto en el sistema. Si entramos y ponemos foco en las universidades privadas, nos da que para el 30% de ellas son una tasa menor al 10, que hay un 13% que tiene una tasa mayor al 30 y como digo, en el agregado estamos hablando de un 70% menor al 10%. Y si hacemos zoom en la educación pública, que también es una fuerte prioridad, nos damos cuenta que más del 70% no reporta que tuvo impacto en deserción, incluso un 40% reporta más estudiantes. Todo este trabajo que contempla el Fondo Solidario y su línea para fortalecimiento de educación pública con Generación E, Jóvenes en Acción, aportes de gobernadores y alcaldes a quienes agradecemos, también las secretarías de educación muy activas ayudándonos a coordinar estos esfuerzos colegiados. Por otra parte, el plan de alivios de ICETEX, que apoya muchísimo a los jóvenes, que el mayor porcentaje que son deudores de ICETEX son jóvenes de la educación privada, más de 100.000 beneficiarios. Una línea que se creó con Findeter, particularmente que beneficia también la educación privada para generar planes de descuentos y alivios. Tenemos al momento 51 planes, más los apoyos directos a las instituciones educativas. Y aquí mencionar que para jardines y colegios, para el tema que venías tú mencionando antes de pasar a superior, fueron más de 56.000 beneficiarios de la línea de jardines y colegios, que es otra medida que se suma a las transferencias condicionadas y a los apoyos que se dan a las familias. Así que el mensaje es que es muy importante, como decías tú, actuar en equipo de forma coordinada. Vamos acompañando la afectación económica a la familia por parte de las medidas del DPS, del DNP, de Minhacienda y nosotros concurriendo con medidas que suban al sistema educativo. Además, obviamente, de todas las medidas de corte académico, de mentoría, de seguimiento, de llegar los maestros a todos los rincones, generando espacios que permitan, a pesar de las dificultades, continuar con el proceso educativo.
De acuerdo, ministra, y todo este seguimiento que estamos realizando, esa información que estamos mostrando casi mensualmente, es posible y se puede realizar gracias a que nuestros sistemas de información, desde que estuvimos ya hace más de una década en el ministerio, recogen información estudiante por estudiante. Y en la presentación de la directora del ICBF, esta mañana, por ejemplo, toda esta información se ha aprovechado en el marco de una instancia intersectorial donde participa el Ministerio, Prosperidad Social, DNP, para estimar esos no tránsitos, esos factores críticos de tránsito a la educación formal, al grado de transición o al primer grado. También iniciativas de este tipo nos han permitido estimar modelos de predicción en básica y media y en superior con lo que usted conoció, con lo que usted lideró del país en su momento. Sin duda alguna, ministra, todas estas experiencias, sistemas de información, posibilidades de analítica, etcétera, debemos aprovecharlos para conformar un observatorio de trayectorias educativas, aprovechando el trabajo que ya nos contó la viceministra con el profesor Fabio Sánchez, de lo que se ha desarrollado para básica y media, pero sin duda alguna necesitamos ampliar la perspectiva y darle el alcance de observatorio. ¿Cómo ve usted, ministra, esta posibilidad y esta necesidad para el Bueno, país? como pudieron ver nuestros compañeros de foro en el panel de la señora viceministra, del doctor Fabio Sánchez y de quienes los acompañaron, siempre que hablemos de deserción hay toda la parte activa desde la política pública, pero tiene que haber buena información. Andrés recordaba un esfuerzo de este ministerio de hace más de 12 años y eso diferenció, digámoslo, hacia el ministerio respecto a otros ministerios de América Mm. Latina en lograr medir la deserción y tener información niño a niño. Y lo cuento porque para uno tener una información real de deserción requiere esto. No en todos los países lo tienen, lo hacen más por encuestas con representatividad. Entonces, digamos que Colombia tiene ese valor agregado y tiene sistemas desde primera infancia hasta educación superior, como tú detallabas. Me acuerdo que para el diseño, además, había que definir o integrar variables de factores asociados, relacionados, que no solamente eran el factor económico, que era el que inicialmente siempre se ponía de primero. Allí justamente salían temas como vulnerabilidad académica. Entonces, como presentó la viceministra, el profesor Fabio Sánchez, vamos como ministerio, como secretarías, como sector, a una apuesta muy importante de un observatorio de trayectoria. ¿Por qué se hace necesario? Ya como comunidad educativa hemos acuñado el término trayectoria, pero para saber realmente si los tránsitos son efectivos, dónde están los problemas, las barreras, necesitamos lo que mencionaba el subdirector del DNP, el doctor Daniel, interoperabilidad entre los sistemas. Estamos trabajando en ello, además de hacer un esfuerzo importante teníamos un primer sistema en primera infancia que requería una fase de mejoramiento, el sistema CIMAT de preescolar básica y media, un sistema de predicción de deserción, una información de media que pudimos probar en Bogotá que con un sistema detallado hacíamos un mejor vínculo con los sistemas de educación superior, SNIES, Espadíes y Observatorio Laboral y estos sistemas. En suma, queremos que este observatorio, primero que todo, deje ver cómo avanza la trayectoria completa, dónde están las barreras, que lo tengamos por entidad territorial. Queremos promover estudios para universidades, centros de pensamiento, que revisen justamente eso y orienten mejor la política de acogida, bienestar y permanencia y los casos a nivel local, Andrés, y con base en ello, pues ser mucho más asertivos en trabajar niño a niño, que tiene que ser pues la obsesión del sistema y más en estos momentos de pandemia. Así que esperaríamos con todo el trabajo que vienen liderando que pudiéramos ya el año entrante mostrar completo el sistema y tener estas conversaciones de permanencia alrededor y a la luz de esta información. De acuerdo, ministra. Yo simplemente ya para ir cerrando, yo ligaría este tema del observatorio con esos otros esfuerzos que conocimos esta mañana del director del DANE y del doctor Daniel, demostrar cómo como un esfuerzo de Estado podemos asegurar diferentes fuentes de información y asegurar la interoperabilidad de las fuentes. Yo creería que un mensaje importante es cómo avanzamos sin duplicar esfuerzos y asegurando que esto sea un bien de uso público. Un llamado muy importante que hacía Juan Maragall esta mañana era cómo esta información verdaderamente se puede estructurar para facilitar la toma de decisiones
de un rector, de un secretario de educación, porque muy seguramente por la falta de continuidad de política pública, si no llega a ese nivel de detalle, pues va a ser un esfuerzo que no nutre verdaderamente las acciones que se toman en terreno. Quisiera resaltar también, ministra, del primer panel, ese mensaje que se hizo de la importancia de esta información para el cierre de brechas, de cómo estos datos pueden usarse para facilitar la toma de decisiones y mejorar los procesos educativos, y como lo mencionaba la directora del ICBF, para promover un tránsito más armónico entre la educación inicial y la básica primaria. Del segundo panel, destacar, ministra, el trabajo que se ha hecho liderado por el Viceministerio de Preescolar Básica y Media con el observatorio, el comentario que hizo Ana María Rodríguez respecto a esta información en los territorios y cómo se puede aprovechar mucho más esto para conocer esas razones de lo que sucede en los territorios en el actual contexto de alternancia, y cómo esta información, como usted lo acaba de mencionar, puede nutrir investigaciones como lo que comentaba Felipe Barrera, el doctor Felipe Barrera, en relación con ligar que esta pandemia tiene efectos sobre deserción, pero también sobre aprendizajes y también sobre, pues, el concepto amplio de calidad. Y finalmente, en el tercer panel, lo que comentaba el doctor Carlos, de un fenómeno multidimensional que, que es el de la deserción, que implica o que exige respuestas intersectoriales. Yo creo que ese mensaje es muy importante, y como lo mencionaba la doctora Ivonne de Uruguay, la experiencia de Uruguay, cómo de alguna forma uno logra eh, establecer a futuro ciertas flexibilidades en el sistema, reconociendo pues que la pandemia ha venido para transformar la realidad de nuestro sistema educativo, ministra. Yo quisiera como con eso ligar algunas de las conclusiones que hemos escuchado hoy en el transcurso de la mañana. Correcto, correcto, Andrés. Y sumaría también los comentarios de ese último panel donde estaban los expertos y la doctora Sol, donde también nos hacen un llamado a todos a entender la realidad acorde a la diversidad poblacional, y que las estrategias pues sean muy específicas si estamos hablando de ruralidad, si estamos hablando de población víctima de la violencia, si estamos hablando de poblaciones indígenas, para ser más asertivos en el abordaje. Al igual que una reflexión que me parece interesante, y es cuando define unos proyectos para fomento de la permanencia, hay variables económicas, hay variables de contactos con las familias para asegurar que este sea un proyecto no solo del niño, sino de la familia, pero te diría que hay un tercer componente, y es más y mejor tiempo dedicado al aprendizaje que conecta más al niño con el proceso y lo anima, o al joven en el caso de media. Y me parece muy interesante la reflexión tanto de los procesos que están en marcha de jornada única como de tiempo escolar complementario, que también se asocia con muchos hobbies, fortalezas que pueden tener los jóvenes de media y los conectan al proyecto educativo, y particularmente en la zona rural, cómo generar estos proyectos productivos que acompañan el proceso de aprendizaje. Recuerden que tenemos énfasis en temas de desarrollo agropecuario, desarrollo sostenible, para ligarlos con la educación superior, generando también condiciones de habilitación laboral y aprendizaje. Eso sería como para cerrar, que complementa los elementos que debe contener los proyectos de fomento a la permanencia. Perfecto, ministra. Yo creo que simplemente para terminar, toda esta información que dijimos constituye un insumo muy importante para los secretarios, los rectores que estén aquí presentes, para la formulación de los planes de permanencia escolar de 2021. Muy importante que conozcamos las fuentes, que aprovechemos esta información que está produciendo el ministerio para asegurar la precisión de estos planes de permanencia. No podemos perder la oportunidad de identificar a todos los estudiantes que por alguna razón han desertado del sistema este año, y aquellos que no puedan transitar en el 2021, ministra. Aquí tenemos un activo muy importante que invitamos a todos a aprovecharlo de la mejor forma. De acuerdo, Andrés. Gracias a todos por estar con nosotros, por habernos regalado estas horas de la mañana para hacer esta reflexión conjunta. En noviembre tenemos otro espacio de continuación, porque yo creo que este es un tema neurálgico, tanto para cierre de año como para el inicio del 2021. Y agradecer a todas las secretarías de educación, colectivos de maestros y directivos, que más allá de nosotros que exponemos cuál es la génesis de la política, ellos realmente la viven en territorio, la vienen trabajando y van a seguir fortaleciendo estos procesos. Y a los invitados especiales, nacionales e internacionales, muchas, muchas gracias.